Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de la tercera entrega de Fox, la transición democrática o el gobierno del cambio, del año 2000 al 2006. Quédense aquí, acompáñennos y esperemos que esta breve síntesis histórica sea de su agrado. Muchas gracias. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en el rancho de San Cristóbal de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Miembro de una familia de 6 hermanos, cuyo padre era descendiente norteamericano y cuya madre era descendiente del País Vasco, en España. El joven Vicente Fox Quesada recibió la educación jesuita en algunas instituciones de educación básica de su mismo estado. A partir de la década de los años 60, se traslada a la Ciudad de México para involucrarse en los negocios y también en su educación formal. Estudia administración de empresas y después entra como pequeño supervisor a la empresa Coca-Cola. En dicha empresa refresquera logra ascender hasta gerente y representante de dicha empresa en Latinoamérica y otros países del extranjero. Así que a partir de aquí va a encabezar un patrimonio aún modesto, pero con cierto prestigio y bonanza económica. Muchos de sus salarios y de sus ahorros fueron invertidos en su rancho de San Cristóbal, en el estado de Guanajuato. Sin embargo, en 1988 va a involucrarse y afiliarse al Partido Acción Nacional y va a competir por una de las 3 diputaciones federales por el estado de Guanajuato. En 1988 también se convierte en recalcitrante opositor del gobierno salinista y de las prácticas del PRI. En 1990 va a competir por primera vez para la gubernatura del estado de Guanajuato. Sin embargo, perderá contra el candidato oficialista. En 1995, finalmente, en su segunda oportunidad, se convierte en gobernador constitucional del estado de Guanajuato para el periodo 1995 y 1999. Algunas de sus aportaciones fundamentales durante su gestión estatal fueron las siguientes: atracción de inversiones extranjeras, también mejores condiciones de trabajo para los empleados de dichas empresas, salarios competitivos, que en realidad pues eran básicamente salarios de hambre. Y después, en 1999, comenzará la aventura. Ostentando un cargo público, no es de extrañar que nuestro personaje haya entablado, tejido y elaborado distintas redes y vinculaciones con empresarios. Una de estas acciones se tradujo en la fundación en el año de 1998 de Amigos de Fox, Sociedad Anónima. En dicha organización, los principales accionistas eran Lino Corrodi y Carlota Robinson. Dichos actores recolectaron por medio del Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia y también mediante jugosas acciones que invirtieron en dicha asociación, pues se dio el financiamiento de lo que sería la campaña presidencial de nuestro personaje. Sin embargo,
Ya en la administración como presidente, el Instituto Federal Electoral hizo patente una denuncia del diputado priista Jackson referente a los recursos económicos ilícitos recibidos durante la campaña. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y otras instituciones de carácter económico y del sistema financiero mexicano se negaron a proporcionar la información. Entonces el IFE, Instituto Federal Electoral, tuvo que recurrir a otras instancias legales, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de dimes y diretes, trámites burocráticos, etcétera, 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 materia legaloide para los fanáticos y los legalistas. El chiste es que después de todas estas negociaciones finalmente se descubrió que efectivamente algunas empresas vinculadas al apellido Fox y también algunas sociedades financieras transfirieron cuentas millonarias a las cuentas particulares de Carlota Robinson, así como de Codorri. Sin embargo, estas personas a su vez transferían este dinero que, según las estimaciones, fueron 91 millones de pesos, 96 millones y 36 millones, que dan como suma o como resultado total 173 millones de pesos. Estos recursos, que en algunos sentidos o en algunos aspectos sí eran de corte lícito, pero que otros no fueron, por así decirlo, fiscalizados o comprobados o expuestos en la declaración de gastos de campaña de Fox. A partir de aquí, el gobierno del cambio y el mito de la alternancia se va a diluir. Ellos, como viejos priistas que son, creen que los problemas del país se pueden dejar para mañana, como llevan haciéndolo desde hace 71 años. Fox piensa que hay que resolverlos ya. El día de hoy. Ellos ya se unieron para abortar el cambio. Yo me sumo a la propuesta del ingeniero Cárdenas. Fox quiere empezar el cambio ya. El día de hoy. Ellos, más que dos, ya son uno mismo. Fox siempre ha estado del lado de la mayoría que queremos un cambio de verdad. Hoy no es terquedad, es una urgencia nacional. Presidente Fox. Tras una campaña electoral formulada a partir del discurso de alejarse de todo aquel antiguo régimen de 71 años del Partido Revolucionario Institucional, evitar sus vicios y también desterrar la corrupción que imperaba en el país, Vicente Fox se diseñó su campaña y también su imagen de manera personal y asesorada por amigos y cercanos particulares. Él se alejaba de los estándares tradicionales del típico burócrata y político o funcionario de gobierno. Con el ya, logró triunfar sobre Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, y también por el candidato priista Francisco Labastide. Vicente Fox Quesada, el 2 de julio del año 2000, va a pasar a la historia como el día en que México probó la alternancia. Así que a partir de este momento, en México se cirnieron las esperanzas de un cambio verdadero. Aquel humilde chico de Guanajuato, aquel modesto supervisor de área de la refresquera y aquel perspicaz y también esforzado funcionario público opositor al PRI, se convierte en presidente de la República, tomando posesión del cargo
en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre del año 2000. El frenesí, la alegría y la felicidad de los mexicanos que cifraban sus esperanzas en este autodenominado gobierno del cambio se haría patente en los próximos meses. Se dio esto. Se termina una época, se termina un régimen político de manera absoluta, no hay regreso para atrás. Los cambios democráticos. A ver, un momento, déjenlo. No, claro. Un momento. Sí, por supuesto. Pero te pedí la palabra hace rato, Joaquín. Pero primero, pedí la palabra como en el Congreso. Un momento. Aquí no me grites y además traes aliento alcohólico. Diego Fernández de Ceballos intervino. Y no me parece que al terminar el programa irrumpas de esta manera. ¿Por qué mejor no suavizamos? No. Te sientas un momento. Por eso. Si quieres decirnos algo, nos lo dices, abogado. Joaquín López Dóriga le ofreció una silla y el micrófono. Lo que creo que los priistas tenemos derecho a decir en todos los medios. ¿Permites un momento? Porque los medios nos han cerrado las puertas. Un momento. ¿Me permites un momento? ¿Cuántos priistas has invitado? Voy a poner una silla para que... No, déjame de pie. No, señor, porque no vamos a hacer las cosas como tú quieras. Eduardo Andrade se desahogó. No puedes dar todo el espacio al endiosamiento que hoy han dado los medios a un presidente electo formalmente que violó la Constitución al momento mismo de hacer su protesta. Fue arrodillarse a una sola de las profesiones religiosas, respetables todas, pero insultó a quienes no son republicanos, a quienes no son guadalupanos, insultó a los judíos, a los protestantes, a los que tienen otras religiones, que profesan con todo su derecho. Para desfortuna de Vicente Fox Quesada, en los próximos 6 años enfrentaría una oposición cuasi absoluta en la Cámara de Diputados que tambalearían su reforma fiscal, su reforma judicial, así como su reforma económica basada en el hecho de reducir al mínimo la deuda externa, la inflación y también contribuir a una política social tendente a otorgar mayor promoción y apoyo a la educación, a las universidades públicas, al sector salud y también el acceso a los pueblos indígenas. En el año 2000-2001, Fox, una de las primeras medidas del autodenominado Gobierno del Cambio fue la imposición de una paz definitiva y un común acuerdo entre ambas partes, es decir, entre el gobierno federal y el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vicente Fox, como primera medida, impulsó la retirada del Ejército Federal de las zonas conflictivas del estado de Chiapas e invitó al subcomandante Marcos y algunos colaboradores suyos a venir a la Ciudad de México para que en el Congreso expusieran las peticiones de su movimiento, su finalidad y su esencia. Esto marcó un precedente histórico para la legalización y también la elevación a rango constitucional de los derechos de los pueblos indígenas que se llevaría a cabo durante la administración foxista. Sin embargo, aquella jornada en la cual habló la representante zapatista nombrada Esther frente a sus compañeros en los curules primeros del Congreso. En cuanto a la reforma fiscal, Vicente Fox Quesada propuso al Congreso el aumento
del 15% del impuesto sobre el valor agregado a libros, transporte y otros beneficios y derechos fundamentales de la ciudadanía, para con ello contrarrestar los efectos de una crisis económica que se avecinaba a principios del siglo XXI. Además, redujo presupuesto para los programas sociales y también la inversión en ciencia y tecnología. Por ejemplo, redujo el presupuesto para el Instituto Politécnico Nacional a un 7.4% y a la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, también le redujo aproximadamente un 9% de su presupuesto con respecto al año 2001. Vicente Fox Quesada, en lo concerniente al conflicto ancestral de pueblos o comunidades campesinas en favor de sus tierras y recursos naturales, le dio mayores ventajas a las inversiones y empresas extranjeras. Muchos miembros de su gabinete en realidad no tenían experiencia alguna en la administración pública. Su espíritu de empresarios y de inversionistas salió a flote. Por lo tanto, los conflictos de intereses eran una constante entre los miembros del gabinete y también tenían la mala costumbre de ventilar sus disputas en los medios de comunicación. Vicente Fox Quesada fue incapaz de imponer su investidura presidencial y el orden a sus correligionarios. Así también no concilió con los designios del Partido Acción Nacional. Vicente Fox también se vio impedido por un Congreso que mayoritariamente estaba dominado por el Partido Revolucionario Institucional y en pequeña proporción por el PRD. Vicente Fox Quesada fue incapaz también de darle cabida y solución a los conflictos regionales. Las acciones del cambio. El Ejecutivo Federal presentó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al año 2003. Buscando construir una sociedad más justa y equitativa, se reducirán los gastos administrativos para invertirlos en temas prioritarios para la sociedad, como la generación de empleos, la educación, el campo y los servicios de salud. Administrando los recursos con responsabilidad y justicia, ponemos a México al día. Vicente Fox Quesada también se enriqueció de manera ilícita, recibió sobornos y donaciones millonarias a las cuentas de su esposa doña Marta Sahagún, así como de sus hijos, de una famosa empresa de autobuses denominada Estrella Blanca, que tenía contratos con su gobierno. Vicente Fox Quesada también parece ser que construyó, amplió y modificó su célebre rancho de San Cristóbal en San Francisco del Rincón en Guanajuato de manera inexplicable. Y últimamente se están haciendo investigaciones referentes a ese enriquecimiento ilícito que asciende a más de 25 millones de pesos. Vicente Fox Quesada se ha convertido en la actualidad en un opositor férreo al gobierno de la Cuarta Transformación. Gobierno de la República.